Estamos en la 10ª lección e historia con Esther y el rey. El rey es su esposo. Es una historia que infunde miedo. La primera pregunta, y quizás la única que voy a hacer, es: Esther estaba en condiciones de ayudar, no solo de ayudarse a sí misma, sino también a su pueblo. Fue algo escalofriante para ella. A veces cuando somos parte de la solución, lo que debemos hacer es mucho más aterrador. Así que ahora Esther tenía que hacerle frente y ayudar. Tenía que ser parte del rescate. ¿Sucede lo mismo hoy en día con nosotros, en la iglesia o en la familia, cuando tenemos que hacer algo dificultoso o imposible, como que descubrimos que es muy difícil ser parte de la historia de nuestro propio rescate? Por supuesto. Dijimos al principio de este trimestre que en la Biblia hay muchas historias nacionales de rescate. La historia de hoy en realidad es una excepción interesante porque es bastante personal para Mardoqueo y para Esther, pero al mismo tiempo las consecuencias son para todo el reino y particularmente para el pueblo judío. Por eso es digno de interés. En cierto modo volvemos a la idea de la autovalorización y de estar atrapados en circunstancias que van mucho más allá de nosotros. Y de darnos cuenta de que la decisión que tomemos no solo nos afectará a nosotros, sino a un gran número de personas a nuestro alrededor. Y esa situación es muy intimidante para aquel que la vive. En la historia de Esther realmente hay un rescate de las consecuencias políticas, es algo de vida o muerte. Hay mucho en juego para Esther. Y parte de ese rescate en realidad comienza con el rescate del propio sentir de Esther. ¿Qué tengo yo que ofrecer en este caso? ¿De verdad tengo yo algo que contribuir en todo esto? Mardoqueo parecía muy seguro cuando le dijo: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aquí parece que de lo que debemos ser rescatados es de la aprensión, del sentido de que realmente no tenemos mucho con qué contribuir. Cuando en la realidad Dios sabe que si diéramos un salto de fe, si corriéramos el riesgo en su nombre, el beneficio sería enorme. Eso es lo que realmente vi. Esta es la historia de cuando Esther reconoció que era parte de algo más allá de ella. Todos somos miembros del reino de Dios. Él nos ha hecho a todos líderes en tanto que somos sus hijos en ese reino de Dios. Así que nos ha dado influencia. Y creo que aquí tenemos una gran historia acerca de: ¿voy a ejercer esta influencia o me voy a camuflar? El rey no sabía que Esther era judía. Nadie sabía que era judía, aparte de Mardoqueo. Esther puede simplemente camuflarse en su entorno y virtualmente desaparecer. Y siempre hacemos esto porque opinar o denunciar es ponernos en riesgo, es poner nuestra posición en riesgo. Y Esther tendrá que hacerlo, pero ¿a quién recurre? Busca a su pueblo, busca a sus amigos, les pide que oren y ayunen con ella por 3 días y 3 noches para poder enfrentar la situación. Aquí también vemos un rescate de la cobardía y una restauración a la valentía. Es interesante que muchas de las historias que elegimos, y no recuerdo haber tenido una sesión al respecto, pero muchas de estas historias son historias sobre mujeres, con algo fuera de su alcance, con algo que les viene grande, en circunstancias fuera de su control, historias sobre cómo Dios puede utilizarlas. Esther es otro ejemplo de ese tipo de historias. Creo que podemos utilizar la historia de Esther como una especie de representante de las muchas historias que no pudimos incluir. Vemos la valentía que fue requerida de Esther y hemos dicho que las historias de la Biblia revelan el carácter de Dios, que revelan un Dios personal, un Dios que quiere establecer una relación con nosotros. Y parte de esa relación, como lo vemos de principio a fin en la Biblia, es que quiere nuestra confianza, quiere que tengamos fe y confianza en Él. Es una travesía espiritual.
No comenzamos el primer día con esta fe en Dios. Bueno, yo digo que no, pero tal parece que los niños a menudo tienen mucho más fe que nosotros los adultos. Parece que en nuestra niñez podemos tener esa confianza absoluta en Dios, pero llegamos a la adultez y nos volvemos autosuficientes y nuestra fe decae. Debemos volver a ser como niños. Si vemos la historia de Esther como representante de otras historias bíblicas, representa la historia de David y Goliat y la valentía requerida. Representa la historia de Sadrach, Mesach y Abednego y la fe que Dios puede liberarnos, y si no lo hace, seguimos firmes. Tenemos tantas de esas historias bíblicas sobre la valentía, porque este es Dios revelando su relación con nosotros. Quiero que confíen en mí, y no solo que confíen en lo fácil, sino que también en situaciones de vida o muerte. Vemos un contraste con la cultura de hoy en día. Vivimos en un mundo de lo correcto políticamente, y prácticamente se nos enseña a quedarnos camuflados en la parte de atrás y ni siquiera defendernos. Olvidé quién dijo la cita, pero dice así: lo único necesario para que la maldad prospere es que los buenos no hagan nada al respecto. Es Edmund Burke. En eso se basa el acoso escolar, bullying. Buscan el aislamiento, atormentan a la persona, nadie hace nada al respecto, y así es como lo logran. Pero si tuviésemos la valentía de decir, aunque nadie más se uniese a nosotros, no podemos permitir esto, vamos a afrontarlo. Y lo enfrentamos con valentía. Muchas veces la valentía consiste en adoptar una posición al respecto. No se trata de hacer una injusticia de nuestra parte, sino de adoptar una posición. Si tenemos la valentía de hacerlo, vemos el poder de Dios obrando hasta a través de nosotros mismos. Amán es una especie de bully. Amán en esta historia es una especie de bully por excelencia, con hambre de poder. Pero Mardoqueo y Esther no se rebajan a su nivel. Sí, Amán los estaba acosando. Lo que dijiste también sobre camuflarnos también ayuda a que describamos un cuadro en cuanto a que a veces es fácil acobardarnos en el sentido de que ya tenemos un buen trabajo, no queremos arriesgar el trabajo en este momento, tenemos una buena familia, no es realeza, pero es pudiente. Pensamos que si insistimos en ciertos temas o ciertas cosas, nos ponemos en riesgo, en vez de pensar en el rescate que podría obtener de una situación particular la iglesia o el hermano en Cristo, etcétera, etcétera. Así que en esta historia, ¿quién fue rescatada y de qué y a qué fue restaurada? Por un lado, Esther en esta historia es rescatada de la aprensión de poder ser parte de algo más allá de ella, y restaurada al sentir de que Dios me va a usar de una manera maravillosa. Por otra parte, creo que es tan simple como rescatada de la cobardía y de esa tentación que todos tenemos. Tengo mucho que perder aquí, mejor me echo para atrás. Y restaurada a la valentía. Quiero agregar algo más. Estas últimas lecciones con Elías y el ángel que le ministra, y ahora esta historia de Esther enfrentándose, arriesgando muchísimo, pero para la salvación de muchos. ¿No les recuerdan de Cristo mismo? Recuerden Cristo como Salvador en estas historias, y lo encarnó en la cruz, hablando de enfrentarse a algo. Me lo imagino en el jardín, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasa? Absorto en oración y en profundo dolor por lo que le espera, literalmente cargando todos los pecados de toda la historia para extinguirlos con su muerte. ¿Y quién viene a él y le fortalece en la hora de su angustia? Un ángel vino y le ministró para darle fuerza para enfrentarse y tomar su cruz, para que la cruz fuese levantada. Cristo levantó esa cruz. Y vemos esa valentía en Cristo. También vemos esa necesidad de fortaleza que Cristo mismo tuvo.
Y creo que eso es algo que nos habla a todos. Necesitamos esa valentía y esa fortaleza el uno del otro, poder enfrentar lo que venga y ser quienes Dios realmente quiere que seamos. Y así pasamos a la siguiente lección.